Oseas capítulo 2, verso número 5. Vamos a continuar con esta serie, el Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 9. Continuamos con nuestro tema, 3 pecados, parte número 4. Tres pecados, parte número 4. Bien, hermanos, Oseas capítulo 2, verso número 5. Dice así la palabra del Señor: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me han dado mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Bien, hermanos, vamos a continuar analizando este segundo pecado que se le acusa a Israel, que es la ingratitud. El primer pecado que vimos fue la idolatría, ahora estamos viendo la ingratitud. Y podemos decir a grandes rasgos, hermanos, la ingratitud hace que quitemos los ojos de Dios y la fijemos principalmente en nosotros mismos. A muchos le llaman el principio de la soberbia, es la ingratitud. Uno de los primeros, hermanos, pasos hacia la rebelión contra Dios es la negativa a dar a Dios gracias por sus misericordias, que Dios nos permita disfrutar de sus dones y al mismo tiempo ignorar al dador. Esta es la más grande esencia de la idolatría, hermanos. Una adoración que no tiene gratitud habla de un corazón que no conoce a Dios, que atribuye las cosas materiales y cosas que son para vivir a otras cosas que no son el creador de todas las cosas. La ingratitud, hermanos, es la muestra externa de un corazón que no se ha rendido a Dios, sino que más bien se mantiene en pie pensando que Él es el Dios de su vida. Hermanos, la teología antropocéntrica, que es la teología que se centra en el hombre, lo que menos fomenta es la gratitud. Es más, hermanos, gratitud o agradecer es un símbolo de debilidad. Porque tú no debes agradecer, tú debes de fomentar que tú te lo mereces y debes de exigir lo que por derecho es tuyo. Es por eso que vemos, hermanos, ese tipo de razonamientos como: yo no te pedí nacer. Esa es una muestra de ingratitud. ¿Por qué? Porque piensan que el nacer es algo que se da y ya. O sea, se nació y ya. Y no, hermanos, un nacimiento es un acontecimiento donde la persona, en este caso la mujer, está entre la vida y la muerte. Entonces, pensar que nacer es un accidente es pensar que Dios no tuvo nada que ver con que yo naciese en tal lugar, en tal momento, con tal sexo y con tales padres. Por eso vemos ese tipo de razonamientos hoy en la sociedad, hermanos. ¿Por qué? Porque tanto se fomenta el yo soy muy bueno, el nadie como yo, yo hice todo esto, ¿no? Como Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que estaba paseando ahí por sus jardines y toda la cosa. Y él dijo: ¿no es esta Babilonia la obra de mi mano? ¿Verdad? Entonces, el razonamiento de pensar que
yo no pedí nacer, es un pensamiento de decir, yo soy el dueño de mi vida, y si yo no pedí esto, tengo el derecho a exigir esto. Deuteronomio 32.1. Deuteronomio 32.1. Entonces, hermanos, muchas de las cosas que hoy vemos en la sociedad, que se están desarrollando o que estamos viendo, una sociedad desgregada, una sociedad enferma, una sociedad llena de temores, llena de desilusión, llena de ingratitud, llena de ateísmo, es el resultado, hermanos, es el resultado de una vida alejada de Dios. Ayer viendo un programa en la televisión, decían, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Tal vez esto no sea real, tal vez esto sea un sueño, ¿no? Tal vez somos chimpancés que estamos soñando, que somos personas. ¿Quién me puede decir que es real? Entonces, llegando a ese razonamiento, uno dice, ¿saben por qué llegan esos razonamientos? Porque en toda esa ecuación han dejado a Dios fuera. El principio de todo conocimiento, hermanos, sea filosófico o antropocéntrico, debe ser Dios. Dios es el que nos dice, tú fuiste creado a la imagen, por lo tanto, no puedes compararte con una persona, no puedes ser un chimpancé, porque el chimpancé no está hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, cuando dejamos a Dios fuera del razonamiento humano, vamos a llegar a un callejón sin salida. Por eso ese tipo de razonamientos de que estaremos aquí, ¿qué será de nosotros? ¿Para qué nací? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Será que yo tengo un propósito en este mundo? Es porque tratan de buscar las respuestas dentro de sí mismos. Ese es el problema de la filosofía. El problema de la filosofía es que trata de encontrar las respuestas en el mismo ser humano. Deuteronomio 32.1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oigan la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es Él, en Él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ve lo que dice el 6, que es el versículo más puntual. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Veamos, hermanos, el comportamiento como si Dios no les hubiese dado nada. En esta parte, Moisés, ya entrado en años, le está hablando a la segunda generación de Israel, diciéndoles que no se comporten como sus padres, como ingratos, la queja, el querer volver, el solamente acordarse de lo malo, es una muestra de ingratitud, hermanos. ¿Cuántas veces los hijos simplemente le recuerdan a los padres lo malo? No, es que tú me hiciste esto, tú no me compraste. Yo de niño quería una muñeca y tú nunca me la compraste. Yo de niño quería tales zapatos y tú nunca me los diste. Y ya por eso el hijo piensa que es una mala mamá, es un mal papá. Pero no se da cuenta, las noches en vela, que cuando era niño pues él no podía prepararse una papilla. Los padres tenían que ver y tenían que arreglárselas y en ese momento no había dinero. Eso no se acuerda, simplemente el hijo se acuerda de algo que él quería y que no se lo dieron.
y que por eso pues él es así. Hermanos, eso es una clara muestra de ingratitud. Es solamente pensar que yo soy digno de portarme mal porque no me dieron tal cosa, cuando hay otras muchas cosas que sí tenemos. Es interesante, hermanos, pero la palabra loco de este pasaje es la palabra hebrea Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Era el hombre que le dijo, ¿quién es David? ¿No? ¿Se acuerdan que estaba trasquilando sus ovejas? Y cuando se trasquilaba las ovejas se hacía un gran banquete. Entonces David dijo, bueno, hemos cuidado a estos pastores, vamos a pedirles que nos dé una porción, que nos dé de comer. Y él le dijo, no, ¿cómo les voy a dar de comer? ¿Quién es David? Él sabía quién era David, pero él, en un punto retativo, eso es lo que es un ingrato. Miren, la palabra aquí loco es la palabra Nabal y significa alguien perverso, alguien fatuo, alguien que es un villano. ¿Saben quién es un villano? Un villano se caracteriza porque no agradece, ¿verdad? Y agradece matándolos, ¿no? Gracias y le dispara, ¿no? O gracias y lo deja ahí morir. Oye, pero yo te ayudé a salvar tu vida. No, y te lo pidió. Lo hiciste porque quisiste, ¿no? Y lo deja morir. A eso se refiere. Entonces, hermanos, Dios compara a un ingrato con un impío o perverso. Un ingrato tiende a olvidar su pasado, tiende a olvidar los momentos difíciles. Cuando empieza a haber un divorcio, lo que menos hay es gratitud, ¿no? Cuando él estuvo enfermo, cuando ella estuvo enferma, cuando él no podía caminar, cuando ella estaba en una situación difícil, tal vez de hormonas o cosas así, todo eso se olvida en ese momento. Y cuando llegan con el abogado dicen, tú nunca me diste nada, tú eres el peor hombre que me pude haber encontrado, tú eres la peor mujer, ¿verdad? Se olvida de todo lo que se ha vivido, de que tienen hijos juntos, de que hicieron una casa juntos, de que cuando llegaron a esa casa no ni pintada estaba, ¿verdad? Se olvida todo. La ingratitud es una muestra, hermanos, de que no hay amor. De que no hay amor, hermanos. Lucas capítulo 17, vamos a analizar este pasaje que muchos conocemos, hermanos, pero que muestra cómo es la ingratitud del ser humano. Cómo es la ingratitud del ser humano. Como les digo, es un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 17, verso número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Bien, hermanos, una introducción al capítulo. Jesús en este capítulo va camino a Jerusalén y en ese camino van pasando ciertas situaciones. Una de ellas es esta, y es por el camino que se va encontrando enfermos, pero este milagro es peculiar. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque es de lejos. Es algo de lejos. Lo que nos dice, hermanos, que hoy en día hasta los que no son creyentes reciben favor de Dios. O sea, los que no son creyentes también sanan. No necesariamente todos los cristianos. Hasta los que no son cristianos sanan y están lejos de Dios. Ceremonialmente eran inmundos y cualquiera que estuviese cerca sería inmundo hasta la noche y tenía que bañarse.
Pongamos un poco de contexto de la enfermedad, hermanos. Cuando eras diagnosticado de lepra, tu vida estaba condenada a la limosna. No podías trabajar, estabas apartado, alejado, perdías a tu familia, perdías tu posición social, perdías tu trabajo, la sociedad te rechazaba. La lepra, hermanos, hoy conocido como la enfermedad de Hansen, así se llama, la enfermedad de Hansen, así se le llama hoy, proliferó más en China, India y Egipto. Y era bastante común en Israel para justificar la extensa regulación de la ley mosaica de quienes la padecían. El mal, hermanos, es causado por una bacteria descubierta por un científico noruego en el 1873. Y la bacteria era transmisible por medio del contacto y el aliento. Hasta hoy existe esta bacteria, La lepra ataca la piel, los nervios, en especial cerca de las muñecas, los codos y las rodillas. Ahí ataca más. Y la membrana mucosa, o sea, la nariz. Forma lesiones en la piel y puede desfigurar el rostro para hacer que te parezcas como un león. O sea, te desfigura la nariz, te la vuelve chata, como Voldemort. Sí, te la vuelve chata. O sea, por eso muchos le llaman la enfermedad del león, así se le llama. Debido a la resultante apariencia de león en el rostro. Entonces, contrario a la creencia popular, hermanos, la lepra no consume la carne. Debido a la pérdida de sensación, especialmente en las manos y pies, las personas se rascan demasiado. Entonces, al rascarse, hermanos, se van desgastando las extremidades y el rostro, de mucho que se rascan. Y como no sienten, entonces se van desgajando la carne. A los leprosos, hermanos, no solamente se los aislaba de familiares y amigos, se les excluía del resto de la sociedad, sino que además a su condición se le consideraba un juicio divino. ¿Por qué? Dos casos. ¿Se acuerdan de Giesi, el que quería engañar a Eliseo? Cuando vino este hombre Naamán y le dijo que se zambullera en el río Jordán 7 veces. Y él regresó para darle dinero y Eliseo le dijo, no, ¿por qué? Porque si no me daría la gloria a mí. La gloria es de Dios. Y Giesi en su corazón dijo, no, yo no le cobró dinero, pero pues yo voy a ir y oportunidades hay aquí. Dios no me dé, ponme donde hay. Y ahí le puso disque Dios. Y cuando regresó, le dijo, Giesi, ¿dónde estuviste? ¿Qué dijo él? No, yo no fui a ningún lado. Le dijo, ¿no estaba mi espíritu cuando tú estabas haciendo ese trueque? Dice, por lo tanto, la lepra se te pegará a ti. Otro ejemplo de esto. ¿Se acuerdan del rey Usías? El rey Usías fue muy buen rey, pero un día se le puso la locura y entró al lugar santísimo a ofrecer incienso y de pronto dice la lepra le flotó en la frente. Entonces, por eso se considera que la lepra es un juicio divino. Esto era coherente con la creencia tradicional judía de que el sufrimiento constituía el juicio de Dios por el pecado. Entonces, hermanos, esta historia de los 10 leprosos es un relato de ingratitud impresionante. ¿Por qué? Porque ante la sanidad y la gracia de Dios, el ser humano responde como si se lo mereciera. Entonces, empezamos en esos pasajes. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A los leprosos, hermanos, se les prohibía estrictamente estar cerca de otras personas, a menos que fuese alguien como ellos. Y tan grande era el temor del contagio de los leprosos, que eran desterrados fuera de Jerusalén a cualquier otra ciudad amurallada. Se les prohibía estar a menos de 2 metros de una persona. Hermanos, si ahorita con la pandemia que vivimos, que no podías estar y que no te podías saludar, cómo se ponía la gente, imagínate un leproso. Y eso era estricto, que 2 metros y no podías. Y eran, hermanos, restringidos a un compartimiento especial en la sinagoga, si querían estar ahí. La enfermedad, hermanos, que tenían era incurable. La situación en que se hallaban
era desesperada, sus vidas eran desdichadas. Y Jesús les ofrecía su única oportunidad de liberación. Armándose de toda la esperanzadora fe que tenían, estos 10 hombres desesperados rogaron al sanador que los curara y empezaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Hermanos, ¿cuántos no el día de hoy claman por lo mismo? Hospitales, orfanatos, asilos, la casa de un moribundo. ¿Cuántos no claman por misericordia? Y la cuestión, hermanos, del ser humano es que piensa que porque clama, Dios está obligado a responder de una manera favorable. Y si no responde así, entonces Dios no existe. Dios no es poderoso o Dios es alguien soberbio. Porque ¿cómo es posible que dejara morir a este niño con cáncer? O a este niño con este tumor en el cerebro. O ¿cómo es posible que dejara morir a esta señora y dejó a sus hijos huérfanos? O sea, yo no entiendo un Dios así. Pero seguimos, Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Algunos podríamos cuestionar por qué en ese momento Jesús no dijo: sed sanos. Hermanos, hacer las cosas para Dios requiere fe. Pregúntate, ¿cuál es la razón por la cual tú enseñas a los niños? ¿Cuál es la razón? ¿Tú piensas que Dios te ha mandado? O sea, cuando apareces en el rol, ¿quién crees que te puso allí? ¿Dios o la que hizo el rol? No, la que hizo el rol me puso allí porque le caigo gordo. Le caigo gorda. ¿Tú piensas que es eso? Pues qué ingrato eres, ¿no? Porque si fuera Jesús mismo quien te pusiera un domingo entre semana, ¿no lo harías? ¿Te das cuenta cómo a veces no captamos el punto a quién servimos? Y eso se le llama ingratitud. Porque Dios lo necesita de nosotros. O sea, Dios no es alguien que diga: ay, no, yo rento de este cojito para que predique. No. La Biblia dice que si no, las piedras clamarían. O sea, las piedras predicarían. Bueno, si Dios hizo hablar un asno, hermanos, o sea, no es que requiera de nosotros. Es esa gracia que Dios nos da y debemos ser agradecidos. O sea, hacemos las cosas porque estamos agradecidos. Entonces, el que Dios te permita enseñar su palabra en cualquier nivel, no es porque tú seas el más bueno de todos, no. Y debemos hacer las cosas, ¿por qué? Por gratitud. Porque creemos, hermanos, porque creemos. O sea, ¿tú crees que ese es Dios quien te ha comisionado? ¿Tú crees que es Dios? O sea, tú puedes ver el mínimo trabajo, pero ese es Dios diciéndote: yo quiero que hagas esto. Y cuando tú crees, vas a obedecer. Vas a obedecer. Si tú no crees, hermano, tú piensas que las cosas son simplemente, pues, ala y se va. Por eso mucha gente no dura en el ministerio. ¿Por qué no dura? Porque no cree. No cree. ¿Por qué crees que la gente no se somete a las cosas que se dicen de que, oye, tienes que estar aquí en el instituto, tienes que estudiar? ¿Por qué no hacen la cosa? Y él dice: es que exageran, es que esto, es que el otro. Bueno, vas a hablar de un Dios que a duras penas entiendes, ¿eh? O sea, no conocemos todo de Dios. Vas a hablar de un Dios que a duras penas entiendes, y sin estudiar, pues mucho menos. Vas a hablar cada tontería, pues, de un Dios tan grande, tan infinito, para hablar cosas pequeñas. ¿Se dan cuenta cómo piensa una persona así? O sea, que, ay, no, pues es que yo no necesito estudiar, yo ya conozco mucho y todo eso. Muestra una ingratitud como diciendo: ¿cómo se llama? No, papá, no, entonces yo saco ahí mi título de la lagunilla, del ingeniero, total, no estoy a la universidad. Pues, ¿qué te va a decir tu papá? Pues estás loco, ¿no? No puedes hacer esto. O sea, si tú fueras un médico y te mandan a hacer una cirugía, pues yo de loco me pongo contigo, ¿no? No sabes. Entonces, hermanos, ¿para qué la ley? Dios los mandó a los sacerdotes. Y esa afirmación es una validación de la ley.
¿para qué es la ley? Bueno, para hacer evidente el pecado, pero también otra cosa, hermanos. La ley hace evidente quién es justo. Recuerden, hermanos, que en el juicio final, ¿cuál será la métrica? La ley. La ley es la métrica. Entonces, ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, como él les había ordenado. Los 10 hombres fueron limpiados y no hubo palabras espectaculares y dramáticas, efectos especiales, como hoy los vemos, ¿va? Dios me está diciendo que aquí hay 10 que se van a sanar. No, hermanos. ¿Qué les dijo Jesús? Muéstrense a los sacerdotes. Ni actos teatrales, solo una completa e instantánea limpieza de todo rastro. Irónicamente, hermanos, los mismos sacerdotes que de modo vehemente rechazaron a Jesús, tendrían que validar el innegable hecho de que Jesús es Dios. Dios. Gálatas 3:24. Dice ahí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos. ¿Se dan cuenta? Vayan a los sacerdotes. ¿Qué tenían que haber hecho los sacerdotes? Pues preguntar. ¿Desde cuándo tu condición cambió? ¿Saben por qué? Porque tenía que llegar al sacerdote, el sacerdote lo revisaba y tenía que pasar una semana. Y si en la semana su condición no había cambiado de sano, se le daba totalmente sano, tenía que sacrificar unos animalitos y el sacerdote lo decía, está completamente sano, se puede restituir a la sociedad. Eso es lo que tenía que hacer el sacerdote. Cuando lo veía sano, ¿qué tenía que preguntarle? ¿Desde cuándo sanaste? No, pues hace una hora. ¿Así cómo? Pues Jesús me dijo que viniera a revisarme contigo y en lo que venía, ¿qué tenía que haber hecho el sacerdote? Pues yo le diría, pues regrésate y dale gracias, ¿no? ¿Qué haces aquí? Regrésate y dale gracias. ¿Se dan cuenta cómo la ley es el ayo que nos lleva a Cristo? Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, el leproso que volvió, hermanos, la fe lo llevó por encima de la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? El cristiano hace las cosas no porque la impongan, no porque le impongan. Hace las cosas porque él vive en el Espíritu. Y el Espíritu lo lleva a Cristo siempre. Siempre. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, y vamos a llegar a eso, ¿no? Pero este que regresó era samaritano. No, dice, los judíos y samaritanos no se llevan. ¿Y por qué en la lepra sí se llevaban? Es que, hermanos, ese es el punto. Tanto judíos y todos estamos bajo una enfermedad llamada pecado. O sea, no hay distinción. Entonces, si en el pecado no hay distinción, ¿por qué en la salvación sí? Es ilógico, hermanos. Es ilógico. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A ver, la orden de regresar al sacerdocio era para los 10. Pero ¿qué creen? El samaritano pues no iba a poder. No era judío. A menos que ya se hubiese circuncidado. Pero si no, ¿cómo podía presentarse al sacerdote si él no era judío? Pues lo iban a rechazar. Pues tú no eres ni judío. Jesús, al enviarlos al sacerdote, hermanos, indirectamente tendría que volver con él. Indirectamente tendrían que volver con él. ¿Por qué? Porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces viene otra pregunta. ¿Por qué 9 de ellos no volvieron? La respuesta es porque basan su justicia en su propia manera de pensar. Por eso empezamos a escuchar con que no, yo ya serví mucho. Yo ya serví mucho, ya requiero unas vacaciones, ¿no? Sí, a veces es bueno tomar vacaciones y eso está bien. Pero no vacaciones del ministerio, ¿eh?
Vacaciones de que, pues, sí, te vas un día allá a Huatulco o te vas al Ojito un día y pues está bien. Pero no del ministerio. Al tener ese pensamiento, estás pensando que estás allí por ti. Y esa es una ingratitud. Nadie está en las cosas de Dios por él. Por eso, hermanos, otra vez ese pasaje muy conocido. Pues habiendo conocido a Dios, pregunta, ¿conocieron a Dios? Sí, sí lo conocieron. Porque les dijo, váyanse y regrésense. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... O sea, muchos de ellos pudieron haber pensado, no, nos sanamos porque nos vinimos al sacerdote. ¿Por eso sanaron? No, nos sanamos porque, no, yo, cuando él me dijo, luego yo caminé. Y entre más pronto caminé, más pronto me sané. Hermanos, el hombre, cuando quiere explicar una sanidad, dice cada tontería. No, es que, no, la rosa, sentí el airecito de la rosa. Y ahí fue cuando sentí que Dios me sanó. No, es que, en verdad, o sea, yo, ese día, cuando estaba mi enferma allí, yo fui a la panadería. Y en ese momento vi un pan que tenía como la forma de la Virgen. Y dije, Virgencita, sánalo, y sanó. O sea, tengo tantas locuras que inventan. No, es que ese día como que yo sentí que algo iba a pasar. Yo sentía como que algo iba a pasar extraordinario. ¿Tú sentías? O sea, ¿cómo es eso? ¿Se dan cuenta cómo el hombre conoce a Dios, pero para no darle gracias a Dios inventa cualquier cosa? Cualquier cosa inventa. No, es que había una playera que nunca me había puesto. Y ese día dije, me la voy a poner porque con esta playera fui a la villa. Y me la puse y pum, se sanó. O sea, ¿se dan cuenta cada tontería que inventan? O sea, pregunta, ¿conocieron a Dios? Claro que sí. No fue algo de un proceso, hermanos. Es decir que, bueno, un día se le sanó la mano, el otro día la rodilla y el otro día la cabeza. No. Fue algo inmediato, fue algo sorprendente. Pero cuando no vemos la ley de Dios, no vemos la santidad de Dios, no vemos el carácter de Dios, hermanos, no vamos a volver. Como lo mencionamos el día domingo, hermanos, está bien conocer de la Biblia, sí. Está bien, conocemos de Jesús tal vez como algo histórico. Conoces a lo mejor cómo se desarrolló la iglesia. Pero si no adoras a Cristo, tú no vas a resucitar en el día postrero. No vas a resucitar. María o Marta conocían, ¿no? Tu hermano resucitará, y él le dijo, sí, Señor, yo sé que estará en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo Marta? Sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Adorar a Cristo, hermanos. Si no adoramos a Cristo, no tiene caso saber muchas cosas. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta este momento, hermanos, los 10 hombres habían actuado conjuntamente. Todos habían suplicado a Jesús que los curara. Todos habían obedecido la orden de que regresaran al sacerdote. Todos habían recibido sanidad. En ese momento, la uniformidad se rompió, cuando uno de ellos, sin duda, lleno de gozo, asombro y admiración, volvió a Jesús. Todos estaban felices ante la perspectiva de regresar a una vida normal, con familiares, con amigos, pero solo esta alma captó las profundas consecuencias de lo que había sucedido y regresó y adoró a Cristo. El sujeto entendió la realidad de su separación pecadora y su necesidad de perdón. Hermanos, hay 3 cosas que hizo este hombre
que revelan el anhelo de su corazón por esa reconciliación. Número 1, estaba alegre porque sabía que Dios lo había sanado. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, no es que yo no canto porque vengo triste y sería hipócrita. Mira, la alegría de la salvación es mucho más grande que cualquier problema que tengas. Por eso cuando venimos aquí el domingo, pues no importa, te cortaron la luz, pues ya después ya la arreglarás. Pero ese es el momento de adorar a Dios, sea cual sea tu situación. ¿Por qué? Porque la salvación es más grande que cualquier problema que tengas. Número 2, el hombre se postró rostro en tierra a los pies de Jesús en adoración. Es decir, reconoció que no fue porque fue al sacerdote, fue porque Jesús lo sanó. Hermanos, el hombre no busca a Dios, Dios lo busca a él. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. Nadie busca a Dios, nadie. Dios nos buscó a nosotros. Y número 3, ¿qué? Dio gracias. Los otros 9 hermanos sin duda se dirigieron al templo, hicieron todos los ritos que debían haber hecho. Sin embargo, este hombre no lo adoró a través de rituales, sino reconociendo quién era él. Hermanos, tenemos que reconocer a Dios, sí, damos gracias a Dios cuando le servimos, sí. Cuando le servimos damos muchas gracias. ¿Por qué? Porque lo hacemos con los recursos que Él nos da. Pero hay algo muy importante también aquí. En ese servir a Dios, tenemos que conocerle más. Recuerda que cuando enseñamos a otros, el primer enseñado eres tú. Si tú vas a una clase o tú vas a un tema y tú de ese tema no aprendiste primero tú, algo no estás haciendo bien. No estás haciendo bien. Y el problema es cuando ya pensamos, es que esta historia ya me la sé. Ya me la sé, o sea, no necesito estudiar tanto. De ti, María de Dopingüe, y ya. No, hermanos. Tienes que conocer más de Cristo. Esa es otra manera de gratitud a Dios. ¿Cuál? Conocerle. Ser más como Él. Entonces, hermanos, Jesús hace 3 preguntas retóricas que muestran la ingratitud de la gente. Número 1, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta, hermanos, ¿cuántos en este día tal vez hoy fueron sanados? Millones, que no sabemos. Pregunta, ¿cuántos de esos millones dan gracias a Dios? Si así fuese, por la Rosa de Guadalupe no tendría tantos episodios, porque no le darían la gloria a la imagen esa, sino a Dios. Si así fuese que dan gracias a Dios, ¿por qué hay tantos videos en el TikTok y en el Instagram haciendo ver que ellos son tan buenos porque donan dinero, porque le pagan la despensa a 2 viejitos? ¿Ah? ¿Por qué no dan gracias a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios extiende su misericordia a todo el mundo. O sea, mucha gente que no es cristiana sana. Pero no toda esa gente da gracias a Dios. Seguimos ahí. La otra pregunta es, ¿y los 9 dónde están? ¿Sabe lo que quiere decir estas preguntas, hermanos? Que la salvación fue total. O sea, ¿cuánto de tu vida salvó Dios? ¿El 10%? ¿50%? No, salvó todo. La pregunta es, entonces, ¿por qué tú le quieres dar un porcentaje? O sea, si Dios te salvó totalmente, ¿por qué tú le pones una condición a Dios de que solamente puedes tales días o tales horas o tal tiempo, porque por lo demás ya lo tienes ocupado?
Te va a decir Dios, bueno, me diste 10 minutos y lo demás, ¿dónde está? ¿Dónde está lo demás? Si yo te sané completamente, yo te salvé, ¿dónde está lo demás? O sea, ¿por qué me quieres solamente dar este pedazo del corazón y de tu voluntad? ¿Y lo demás dónde está? Como si tu salvación y mi salvación fuese solo a un 70%. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Los otros 9 no se sintieron obligados a quedarse a volver. Y eso demostraba que su interés era egoísta. Hermanos, tristemente, eso refleja la actitud predominante hacia Jesús a lo largo de todo su ministerio. Al confiar en su descendencia de Abraham, el pueblo judío creía que por eso tenía derecho a la bendición de Dios. Ellos no tenían verdadero sentido del pecado, arrepentimiento ni desesperación frente al juicio final. Eran justos por sí mismos. Creían que eran justos porque eran hijos de Abraham. Creían que eran justos porque tenían la ley. Creían que eran justos porque tenían el templo. ¿Y qué creen? Hoy los cristianos piensan igual. Soy justo porque sirvo en la iglesia. Soy justo porque mis papás son cristianos. Soy justo porque mi papá es el pastor. Soy justo porque vamos todos los domingos. No, no eres por eso. Este incidente, hermanos, no es simplemente el relato de 10 individuos. El único que fue redimido y los 9 que no fueron representados, representan, hermanos, los 9 representan a la nación de Israel, que solo tuvo un interés superficial por Cristo. El pueblo quería ver milagros de Él, curaciones, alimento, liberación de demonios, rescate de la opresión del gobierno romano. Eso es lo que ellos querían. Pero se negó a reconocerlo como Dios y adorarlo. Por otra parte, el hombre arrepentido representa al remanente de creyentes entre los pecadores arrepentidos que entrarán al reino de Dios. Hermanos, todas las personas enfrentan las mismas dos opciones. Pueden contentarse con experimentar la gracia común del Dios que hace salir su sol para buenos y para malos, o pueden aceptar a Jesucristo como amo y salvador y clamar en arrepentimientos: Señor, sálvame. Estamos en la misma opción, hermanos. Pero ¿saben qué hace la ingratitud? Rechazar la salvación de Dios. Salmo 68, versículo 16. Y con eso vamos a terminar. Salmo 68, versículo número 16. Entonces, hermanos, el hombre tiende a olvidar. Pero me ha tocado ver casos donde Dios ha sanado a mucha gente. Me tocó ver un caso muy cercano de una persona que fue sanada de piedras en el riñón. Y fue sanada completamente. Y en ese momento, cuando fue sanada, esta persona dijo: yo desde este momento voy a dedicar mi vida a Dios, porque Él me sanó. Pregúntame dónde está esa persona. Pregúntame dónde está. ¿Saben qué está haciendo? Renegando de Dios, porque Dios decidió en la pandemia llevarse a su marido. Y entonces ella empezó a renegar. Y la pregunta que surgió es: ¿y lo que dijiste? ¿No que no te ibas a alejar de Dios? ¿No que porque Dios te sanó, no tú con Dios siempre? Aboga por dividir una congregación. Y ya saben, hermanos, que cuando se divide una congregación, el que ataca el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él, O sea, no es cosa sencilla que tú dividas una congregación y pienses que no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Te puedo dar el testimonio de alguien que dividió una congregación y murió sin 2 pies.
murió sin 2 pies. Y él sabía en su lecho de muerte por qué vivía eso. Y otras cosas que, hermanos, cuando te metes con el cuerpo de Cristo, no te metes con el hombre o con el pastor, no, te metes con Dios. Y Dios va a actuar. No en el momento, pero de que actúa, actúa. Hermanos, el hombre tiende a hablar cuando tiene una gran, maravillosa sanidad. Pero eso no es verdadera adoración. La adoración es saber que sí, Dios te pudo haber sanado de esto, pero la mayor gracia que Dios te pudo haber dado es que le conozcas. Es que le conozcas. Esa es la mayor gracia que Dios te puede haber dado. Por eso vemos una sociedad tan ingrata. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Dios, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Si saben, hermanos, que ese pasaje, versículo 18, Pablo lo citó en Efesios capítulo 4, hablando de los dones espirituales. Entonces, viendo el contexto del pasaje, ¿a qué se refiere la gracia de Dios? Se refiere a que entendamos más de lo que Dios ha revelado por medio de Cristo. Cristo vino a hacer la guerra contra el hombre fuerte y lo ató y saqueó sus bienes. Por eso dice, y tomaste dones para los hombres. Es decir, ahora al atar al hombre fuerte, la iglesia no se enfrenta a un diablo en su totalidad, sino que está atado. Y podemos llevar el evangelio, y podemos, sí, a veces nos encontramos con dificultades, pero no hacemos la obra nosotros, la hace Dios en nosotros. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, versículo 20. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Hermanos, hoy ya con todo lo que vemos en las redes sociales nos estamos dando cuenta que la maldad ha aumentado demasiado. ¿Y saben qué, hermanos? Va a aumentar más. Va a aumentar más. ¿Por qué? Dense cuenta, uno de los pasos por los cuales se ha aumentado la maldad es esta parte de ¿por qué Dios nos tiene que decir cómo debemos vivir? ¿Por qué Dios, yo debo de obedecer que la mujer debe ser esto? No, porque Dios lo dice. ¿Y quién es Dios para decirme que yo debo de vivir así? A partir de eso, hermanos, vean cómo la sociedad se ha ido degradando más y más. Ya el hombre no tiene temor de Dios, hacen las cosas ya a plena luz del día. Antes era en la noche, ¿no? Y ahora ya es en la plena luz del día, hacen las cosas, hermanos. Eso va a aumentar. Pero tengamos presente esto. Tú dices, no, yo vivo en una situación muy peligrosa. Bueno, tú piensas que Dios no va a proteger tu vida. No, sí, pero tampoco es tentar a Dios, sí. Yo sé que no es tentar a Dios, pues si no tientes a Dios, no te salgas a la 1 de la mañana ahí, donde sabes que pues ahí el lobo anda y muerde, ¿no? Pero si tú obedeces a Dios, ¿no piensas que Dios te librará de la muerte? Porque de Dios es el librar de la muerte. Hermanos, muchas veces nos fijamos, como les dije, en cosas que no tenemos. Fijémonos en las que Dios sí nos ha dado, que son muchas. ¿Que queremos más? Sí. ¿Cuál fue la fórmula? Mantente fiel. Porque eso Dios se lo dijo a David, ¿no? Yo te di el reino, cuidé la vida tuya de Saúl, te di sus soldados, te di sus mujeres, te di sus tesoros, te di la tierra de Israel y más te habría dado. Así que, si hubieses permanecido fiel.
Hermanos, esa es la fórmula, no es trabajar más. Sé fiel, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Sé fiel, Dios te va a dar más, no te olvides. Porque aquel que se aparta de Jehová, perecerá, hermanos, perecerá. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.